Los bendigo en el nombre de Jesús en este domingo de resurrección. Quiero agradecer a mi hermano Fernando Arellano por invitarme para participar en este servicio y traer la palabra de Dios. Y quiero invitarles a buscar en sus Biblias en San Mateo capítulo 28, versos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: pasando el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí que va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Que el Señor añada su bendición a su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Ahora te pedimos que nos escondas detrás de tu cruz, que abran nuestros oídos y nuestros corazones para oír tu voz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es un día de celebración. Es un día de victoria para el pueblo cristiano, porque estamos recordando y celebrando el evento más importante de toda la historia de la humanidad. Hay otros eventos importantes en la vida de Jesús. Su nacimiento. Jesús, siendo el Hijo de Dios, dejó su trono de gloria para venir a este mundo y humanarse, sufrir, dar su vida por nosotros. Al nacer, nació en un establo. Su primera cuna fue un pesebre, pero allí los pastores le adoraron, reconociendo que era el Salvador del mundo. Luego vemos a Jesús entrando en Jerusalén, en lo que llamamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Entró humildemente, montado en un pollino de asna, hijo de animal de carga, para que se cumpliesen las Escrituras. La multitud le adoraba, le aclamaba y cantaba hosannas al Rey que viene en el nombre del Señor. Fue arrestado, fue juzgado y lo llevaron para morir en la cruz del Calvario.
donde derramó su sangre preciosa e inocente, para con ella limpiarnos de nuestros pecados y de toda maldad. Pero si Jesús hubiera muerto y hubiese sido sepultado y hubiera hecho todo este sacrificio, pero no hubiera resucitado de los muertos, en vano sería el sacrificio del Señor. Por eso, lo más importante, el evento más importante, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay varias partes en la Escritura donde vemos las profecías de que Jesús iba a ser crucificado e iba a resucitar de los muertos. El mismo Jesús, en el Evangelio según San Mateo, en el versículo 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Luego, en Mateo 26:32, Jesús dice: después que haya resucitado, iré con vosotros a Galilea. Aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías dijo: tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es como rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. En el pasaje que leímos hoy, en Mateo 28, y en otros pasajes del Nuevo Testamento, encontramos el cumplimiento de las profecías acerca de la resurrección. Y hay muchos testigos de la resurrección de Jesús. Para que algo tenga validez y credibilidad, generalmente tiene que haber testigos. Y hay muchos testigos de la resurrección de Jesús. En el pasaje que leímos en Mateo 28, vemos varios testigos. El primero de ellos es el ángel, que dice la palabra que un ángel descendió del cielo, se sentó sobre la piedra, le dijo a las mujeres: yo sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí, ha resucitado, como dijo. Él fue testigo de la resurrección de Jesucristo. La misma piedra removida fue testigo de la resurrección de Jesús. Las mujeres fueron testigos. Dice el verso 8: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Ellas fueron testigos. El mismo Jesús continúa diciendo el pasaje en el verso 9 y 10. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, le abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Los guardas
fueron testigos de la resurrección de Jesús. El verso 11 dice que mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ellos fueron testigos. Los 11 discípulos fueron testigos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, aunque algunos dudaban. Pero hay más testigos. El apóstol Pablo y más de 500 testigos. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, que fueron testigos de la resurrección de Jesús. Hay muchos testigos. Pero nosotros los cristianos de hoy somos y debemos de ser testigos de la resurrección de Jesucristo, porque creemos en la veracidad de la palabra de Dios. La resurrección de los muertos es la base, es la clave de nuestra fe del cristianismo y una prueba tangible de que hay vida después de la muerte. No podemos hablar de vida eterna sin la resurrección de Jesús. No podemos hablar de resurrección de los muertos si no creemos con toda seguridad que Cristo Jesús resucitó. La Biblia abunda en pasajes que nos aseguran de la resurrección de Jesucristo y nos dice que después de haber muerto, al tercer día resucitaría. Y así se cumplió. Antes que saliera el sol, en aquel domingo de resurrección, el corazón silencioso de nuestro Señor Jesucristo comenzó de nuevo a latir. Por sus venas dormidas, su sangre volvió a circular. El alma del Redentor volvió a posesionarse de su cuerpo. Y al volver a la vida, el Señor se levantó triunfante de la tumba, dejando la tumba vacía. ¿Qué relación hay entre la resurrección de Jesucristo y nosotros? Cabe la pregunta, ¿cómo podría el Señor rescatarnos de la tumba si Él hubiera permanecido bajo el dominio de la muerte, si Él no hubiera vencido la muerte con poder? Muchos hombres han hecho historia y han sido muertos, los han embalsamado, los han puesto en una urna de cristal, pero permanecen muertos. Fueron vencidos por la muerte, pero nuestro Señor Jesucristo venció la muerte con poder. Por eso nosotros tenemos seguridad de vida eterna. Por eso el apóstol Pablo podía decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando Jesús fue presentado ante Pilato para ser juzgado, Pilato preguntó, ¿qué haremos con Jesús, llamado el Cristo? Y hoy, al recordar al Cristo crucificado, sepultado y celebrar el triunfo de su resurrección,
volvemos a preguntar, ¿y ahora qué haremos con Jesús, llamado el Cristo? ¿Lo ignoraremos? ¿No le daremos importancia a su sacrificio hecho por nosotros en la cruz y al milagro de su resurrección? Lo menos que podemos hacer es creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal, aceptarle como nuestro Salvador, obedecer lo que Él nos dice en su palabra, servirle con gozo y con amor, vivir una vida de gozo sabiendo que Cristo resucitó y que porque Él vive, nosotros también viviremos. Bendito sea el Señor. En la actualidad, vivimos en un mundo donde hay mucha confusión e incertidumbre. Estamos viviendo como en los días de Noé. El pecado, la maldad, la mentira se aumentan, se multiplican cada día. Aparecen enfermedades desconocidas como el coronavirus y otras de las cuales los hombres y la ciencia no tienen conocimiento ni dominio. El temor, el miedo se ha apoderado de la gente y el futuro de la humanidad es incierto. Pero en medio de tanta confusión, de tanto desaliento, de tanta incertidumbre, la Iglesia de Jesucristo está llamada a decir al mundo, con palabras y con hechos, que pase lo que pase, estamos seguros de que Dios está en control y que es tiempo de buscar a Dios antes que sea demasiado tarde. Los cristianos tenemos seguridad de vida eterna porque Cristo resucitó y que porque Él vive, nosotros también viviremos. Alabado, glorificado sea el nombre de Jesús. Que Dios les continúe bendiciendo, especialmente en este día precioso en que conmemoramos la resurrección de Jesús. Padre, bendecimos tu nombre. Te damos las gracias por tu palabra. Y te pedimos, oh Señor, que la pongamos en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos para vivir cerca de ti. Ayúdanos para buscar tu rostro cada día. Ayúdanos para ser testigos de que tú vives y que porque tú vives, nosotros también viviremos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.